buena tarde. Sean todos bienvenidos a estos que es curso para presentar examen Ceneval y obtener certificado de nivel bachillerato. Les damos la más cordial bienvenida y nos acompaña el día de hoy para impartir el tema la bióloga Lisbeth Viridiana González Guevara. Ella es profesora titular del área de Ciencias Experimentales. Sin más preámbulo, les damos la más cordial bienvenida e iniciamos. Adelante, por favor. Bien, vamos a comenzar con nuestro curso. Decidimos iniciar con química, puesto que ustedes saben, en algún momento van a tener un examen prueba. La idea es que no veamos solo biología al inicio, sino que tengamos prácticamente la combinación de ciencias experimentales, es decir, biología, química, geografía y física, en reactivos que incluso involucran este conjunto de disciplinas y que ustedes puedan tener una base sólida en ese examen prueba. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar con las propiedades de la materia, con conceptos como átomo, partículas subatómicas, los modelos atómicos que hasta el momento tenemos, tabla periódica y el tema de configuración electrónica. Es importante comentarles que hoy vamos a trabajar la parte práctica y la siguiente clase estaríamos trabajando la parte teórica. Por ello, perdón, al revés, primero teórica y luego práctica. Por ello requiero que ustedes tengan a la mano una tabla periódica para la siguiente clase. Puedo comprar una tabla periódica en la papelería, son tablas más o menos tamaño carta. Mi recomendación sería que elijan una tabla grande, porque a veces venden unas muy pequeñitas y los números no se alcanzan a ver bien. Entonces, vamos a ocupar todas las cifras que la tabla como herramienta nos brinda para identificar justo las partículas subatómicas, identificar algunos números que vamos a utilizar en reacciones químicas. Voy a lo largo de la presentación a explicarles qué necesito de esa tabla, pero bueno, vayan tomando en cuenta que tenemos una semana para comprarla, no pasa de 10 pesos en una tienda. O también, debo decirlo, hay herramientas tecnológicas que pueden ser muy útiles. Ustedes podrían descargar una aplicación gratuita que incluso no ocupa mucho espacio. Yo la tengo descargada en mi teléfono, es Android. En el buscador puse tabla periódica. ¿Cómo la encontrarían ustedes? Porque van a salir varias. Sería tabla periódica 2025-química. Así se llama. Y el logo es el símbolo del platino. Sé que vamos a tener una clase de repaso el día viernes, entonces seguramente el día viernes yo les estaré mostrando esta aplicación. Y si no la tienen descargada para ese día, no se preocupen, en el repaso yo les apoyo para que todos podamos descargarla. Así, si no tienen a la mano su tabla periódica en papel, podemos usarla del teléfono y poder entender el tema. Eso es lo que necesito, que ustedes vayan consultando cada una de las cifras. Bien, vamos a platicar entonces sobre esas propiedades que hemos identificado en los elementos que están descritos en esta tabla periódica. Hasta el momento tenemos 118 elementos identificados y a muchos de ellos ya les hemos dado un uso. Algunos como joyería, algunos, por ejemplo, para aprovechar esas virtudes que tiene la energía eléctrica. O a mí me sigue pareciendo muy impresionante esta propiedad del litio de poder almacenar energía y cómo nuestros dispositivos móviles pueden aguantar tantas horas brindándonos un servicio y nosotros simplemente recargarlo en energía eléctrica. Todas estas propiedades las vamos a identificar durante el curso. Vamos a estar hablando de estos conceptos. Es importante primero hacer una diferencia clara entre lo que llamamos cambio físico y lo que llamamos cambio químico, porque incluso en algunos exámenes se maneja ese tipo de reactivos. Si bien tanto la física como la química estudian a la materia, ¿cuál sería la diferencia? En el caso de física, estaríamos hablando de todos aquellos cambios en los que no se modifica la composición de la materia y lo único que cambia es la forma. En física estaremos hablando, por ejemplo, de cálculos de velocidad, estaremos hablando de cálculos de presión, en los que las sustancias o bien los componentes se mantienen intactos y lo único que cambia, repito, es su forma. O incluso el lugar en donde se encuentran y el lugar en donde terminan su recorrido. Es un cambio de posición. En el caso de química estaríamos hablando de todas aquellas transformaciones donde implica un cambio de estructura. La sustancia no va a ser la original y la verdad es que en la mayoría de estos cambios hablamos de cambios irreversibles, no vuelve a su estado original.
Esta imagen la obtuve de un libro y me gusta mucho porque aquí lo que nos están expresando es cómo tan solo la distancia que puede existir entre las partículas, entre las moléculas, puede modificar el estado de agregación de un componente, de un objeto. Cuando hablo de estados de agregación, yo sé que los conocen, sé que han escuchado estas palabras, pero me gustaría que anotaran el nombre. Estados de agregación. Cuando hablamos de estos objetos, incluso tenemos ya ciertas características para definir a un sólido, a un líquido o bien a un gas. ¿Me pueden preguntar esto en el examen? Sí. Cuando hablamos de un elemento sólido o de un objeto que está en estado sólido, estamos hablando de un acomodo perfecto y una unión perfecta entre las partículas. Hay tanta atracción entre ellas que, bueno, a esto lo conocemos como fuerza de cohesión. Y esta energía que hace que se atraigan les da al final una estructura rígida y por eso decimos que los sólidos tienen una forma definida. Esto podría venir así justo expresado en el examen. Un sólido tiene ya una forma definida. Vean cómo en el estado de agregación líquido las partículas tienen espacios entre ellas. Esto les da cierta fluidez, incluso en física así les llamamos fluidos. Estas partículas, si bien hay algo de atracción entre ellas, pueden tener cierta distancia y esto implica que un líquido no tenga una forma definida. Decimos que toma la forma del recipiente que lo contiene. Y cuando hablamos de un gas, estaríamos hablando de un estado de agregación con ciertas particularidades. Vean el espacio que hay entre las moléculas, cada una está muy separada de la otra. Incluso cada partícula se va a alejar lo más que pueda de la otra, entre ellas no hay fuerza de atracción, al contrario, aprovechan el espacio disponible y se expanden. Esta es una propiedad en los gases, se pueden expandir. También los puedo encerrar en un recipiente y si hay espacio disponible, los puedo comprimir. Esta sería otra propiedad que tienen los gases y que no encuentro en un sólido y tampoco encuentro en un líquido. Los estados de agregación no implican un cambio en la composición de la materia. Estaríamos hablando de cambios físicos, donde solo la separación que hay en las moléculas cambia completamente el estado de agregación, pero repito, no cambia la sustancia, no cambia su composición. ¿Qué otras propiedades puedo identificar? Siempre que caracterizamos a una sustancia, tenemos que definir algunas propiedades físicas y algunas propiedades químicas. En el caso de propiedades físicas, estaría hablando de todas aquellas que puedo observar sin modificar, sin cambiar la composición de la sustancia. Yo puedo decir que una sustancia tiene cierto olor, cierto color, una característica que es específica, sí, específica de una sustancia es la densidad. Si es soluble, si es viscosa, si está sólida, líquida o gaseosa, a eso se refieren con estado físico, o bien si se encuentra en alguna temperatura. Todas estas mediciones que yo podía realizar u observaciones de estas propiedades no implican un cambio en la sustancia. Cuando hablo de propiedades químicas, sí estoy hablando de un cambio porque si yo quiero ver si algo se quema, tendría que quemarlo para ver si esto sucede y por lo tanto después de esa reacción de combustión, la sustancia cambiaría completamente. El listado que tengo en propiedades químicas justo se refiere a algunas reacciones que nosotros vamos a trabajar en el curso. Oxidación, reducción, combustión, neutralización, polimerización, fermentación y fotosíntesis. Nos incluyen, de hecho, una de biología, fotosíntesis. Esta palabra sé que la conocen, es una ruta que en algún momento vamos a trabajar en biología porque implica el proceso de nutrición que tienen las plantas. Piensa también que la vida tiene que ver con un fenómeno físico y un fenómeno químico. Hacemos una transformación de la materia, pero también hay transformación en la energía. Entonces, estaremos combinando algunos temas, como les dije al inicio. Caracterizamos también a las propiedades dependiendo de cómo podemos medirlas y cómo es que se comportan. Primero, si eran físicas o químicas. Esto, recuerda, dependía de si cambiaba la composición o no al observarlas. En cuanto a propiedades extensivas o intensivas, que de hecho esto hace referencia a un reactivo que encontramos en la guía de Ceneval, tendríamos que identificar si al medir la propiedad, esta propiedad se modifica dependiendo de la cantidad que tengo de la sustancia o no. Sé que suena raro, pero les voy a dar algunos ejemplos. Cuando hablo de propiedades extensivas, me estoy refiriendo a todas aquellas propiedades que tienen absolutamente todas las sustancias y que sí dependen de la cantidad que tengo de materia o de esta sustancia. Les puse algunas palabras clave, algunos ejemplos como masa, volumen o peso, que son magnitudes que cambian, su valor cambia si tengo mucha o poca de esa sustancia.
mayor masa, mayor volumen o mayor peso si tengo más sustancia. A estas propiedades las conocemos como extensivas. Llegan a venir en algunos libros como extrínsecas. O también las caracterizamos como propiedades generales, puesto que las tiene toda la materia. Su diferencia con las propiedades intensivas será que en las intensivas no depende si tengo mucha o poca sustancia la posibilidad de identificarlas, de medirlas. Es decir, yo le puedo calcular la temperatura al agua que tengo en un vaso y marcará la misma temperatura si yo tengo de esa misma agua a temperatura ambiente en 1 litro. Si tengo mucho o poca, la temperatura será la misma. Entonces, habrá ciertas propiedades que nos van a poner en un reactivo y yo tengo que identificar si son extensivas o intensivas. Me falta decirles los nombres de las intensivas en los libros. A veces vienen como propiedades específicas o intrínsecas. Ese es otro nombre que se le da, pero se refieren exactamente a lo mismo. Con la intención de ir ya identificando algunas de estas magnitudes, me gustaría, si bien pueden tomar nota, no me puedo tardar tanto porque recuerden, tenemos que ver muchos temas, pero al menos escribir las palabras clave de cada una de estas magnitudes. Muchas de estas las vamos a trabajar en física. Entonces sí sería ideal que ya las empecemos a identificar. Empiezo con una propiedad que hace referencia a la cantidad de materia. Esta propiedad la expresamos según el sistema internacional en kilogramo y me refiero a la masa. Cada que yo hable de kilogramo en un objeto, me estoy refiriendo a su masa. La definición más corta sería la cantidad de materia, para que anoten palabras clave. La siguiente sería el punto de fusión, y con esto me refiero a esa temperatura en la que un sólido pasa al estado líquido. A ese proceso de sólido a líquido lo conocemos como fusión, por eso se llama así, fusión. Un ejemplo sería cuando un hielo se derrite. Está pasando del estado sólido al estado líquido, se está fusionando. Hay una temperatura específica a la que el agua pasa por este proceso. Nuestra siguiente propiedad sería el volumen. La definición más corta nos dice que es el espacio que ocupa la materia. El volumen sería un ejemplo de una propiedad extensiva, una propiedad general. A mayor espacio que ocupe la materia, aumentaría entonces su valor. Sería una propiedad, repito, extensiva o extrínseca o general, como le llamamos. La unidad que según el sistema internacional tenemos que utilizar para expresar volumen es metro cúbico, pero no es la única. En física, de hecho, vamos a hacer conversiones. Hemos escuchado que expresamos el volumen, por ejemplo, en litros. Eso también es válido. Pero cuando aplicamos una fórmula, tengo que convertirlos a metros cúbicos. Nuestra siguiente propiedad es la solubilidad y hace referencia a la capacidad que tiene una sustancia de disolverse en otra. La capacidad que tiene de disolverse en otra sustancia. Cuando hablamos de longitud, hablamos de la distancia que hay de un punto a otro. Igual lo vamos a trabajar mucho en física, y cuando hablemos de longitud o de una distancia, forzosamente vamos a tener que expresarla en una fórmula en metros. Es lo que nos pide el sistema internacional. Si viene en centímetros o si viene en milímetros, yo tendría que realizar una conversión y siempre que trabaje mis fórmulas, utilizar esta magnitud en metros. La siguiente propiedad es viscosidad. Hace referencia a la resistencia que tiene un fluido. Y finalmente la densidad, que es la relación que existe entre la masa y el volumen de una sustancia. La relación que existe entre masa y el volumen de una sustancia. La densidad, por ejemplo, aunque involucra masa e involucra volumen, es una propiedad que conocemos como específica, intensiva o intrínseca. ¿Por qué? Sé que alguna vez escucharon un ejemplo, había una pregunta ahí capciosa que nos hacían, donde nos preguntaban sobre la diferencia que había entre 1 kilo de plomo y 1 kilo de plumas. 1 kilo de plomo y 1 kilo de plumas. Si me estaban hablando de kilo, bueno, se referían a kilogramo.
y me hacían referencia a masa, kilogramo de plumas o kilogramo de plomo. La masa sería la misma, pero ¿ocupan el mismo espacio? No, no ocupan el mismo espacio. Para poder juntar 1 kilogramo de plumas necesito muchas plumas, porque son muy ligeras. Entonces, aunque tenga 1 kilogramo de una sustancia, no puedo pensar que van a tener exactamente el mismo volumen 1 kilogramo de otras sustancias. Entonces, la densidad hace la relación entre estas dos partes, masa y volumen, y esto se vuelve una propiedad específica de la materia. Este es el reactivo al que me refiero, donde nos piden que nosotros relacionemos las propiedades intensivas o extensivas con las respectivas magnitudes. Me dan 4 magnitudes: longitud, densidad, volumen y temperatura, y esto yo lo tengo que identificar de 2 en 2 si son intensivas o extensivas. Empiezo con aquellas propiedades que son extensivas o bien generales, toda la materia las tiene. La respuesta está en longitud y la respuesta está en volumen, porque recuerda que las extensivas son las que dependen de la cantidad que tenemos de materia. Si yo tengo, por ejemplo, un listón, la longitud del listón, el valor numérico de la longitud del listón, va a cambiar si tengo poco listón o mucho listón. Esa es una propiedad extensiva. El volumen, bueno, es como el ejemplo que les daba de las plumas. A mayor espacio que ocupa la materia, mayor será el valor numérico del volumen. Sus metros cúbicos, decíamos, que usamos esta unidad. Y en el caso de las propiedades intensivas, estarían la densidad y la temperatura. La densidad por esta relación que existe entre la masa y el volumen de un objeto y que se vuelven propiedades específicas de una sustancia, o bien la temperatura. Si yo quiero tomar la temperatura de mi vaso con agua o de 1 litro de agua y los dos recipientes se encuentran a temperatura ambiente, va a marcar la misma. No depende de si hay mucha agua o poca agua que cambie su temperatura. Y bueno, antes de continuar, espero que hasta aquí estemos bien. Recuerden que el viernes tenemos una sesión de repaso. Me gustaría que si hay dudas, sé que estamos en comunicación, puedan ir preguntando, y quienes ven esta sesión grabada, bueno, esto lo podemos platicar y dar otros ejemplos en la clase de repaso. Para eso están diseñadas. Estoy pendiente de si hay algún comentario. ¿No? Ok, bien. Continuamos y aún así, si hubiera preguntas, recuerden, en la sesión de repaso podemos comentarlo. Y vamos con nuestro siguiente concepto, que es átomo. ¿Conocemos al átomo como la partícula más pequeña que tiene la materia? Ya no es común que pregunten esto en los exámenes de nivel medio superior, pero aún así es importante que tengan esa definición identificada. Sería la definición más corta, la parte más pequeña o la unidad fundamental de la materia. Es importante que complementemos con aquella unidad que contiene la materia y que es capaz de participar en una reacción química. Es lo que participa en una reacción química. Tengo 118 elementos en mi tabla periódica, entonces tengo 118 átomos distintos. Bien, vamos a continuar. Y vamos a platicar un poco de cómo hemos llegado a la conclusión de cómo es un átomo. Hay varias teorías en torno a esto, y recuerda que todos los dibujos que yo les pongo o esquemas que pongo, al final son modelos explicativos. O sea, los átomos no necesariamente se ven así y no se ven con esos colores. Lo mismo me pasa en biología con las células, lo mismo me pasa en física cuando hacemos algunos diagramas. La intención es que esos modelos, esos dibujos, me sirvan para que ustedes entiendan. Algunos temas retoman modelos más viejos, algunos temas utilizan los modelos más actuales. Quiero que vean los años. Yo sé que no suena muy actual decirte que el modelo que vamos a trabajar para configuración electrónica es el de 1926. Sé que no suena actual, pero bueno, es lo que tenemos hasta el momento de la teoría atómica y lo que nos ha explicado cómo es que se comporta la materia. ¿Cómo empezó esta idea del humano de tratar de definir la forma de esa partícula pequeñita? Si bien ya tenía el nombre átomo, el átomo, la palabra viene pues de indivisible, ya se lo había dado un griego, es Demócrito quien nombra el átomo, justo por ser una partícula indivisible, pero Demócrito nunca le dio forma. Él nunca nos dijo cómo era, simplemente que la materia la tenía. Es hasta John Dalton que se presenta el primer modelo, esta representación de un átomo, y la verdad es el que más preguntan en los exámenes. Dalton hace referencia a un modelo
retoma esto de indivisible, mantiene esta particularidad de ser indivisible, pero le da la forma de una esfera. Y esta la seguimos utilizando mucho. La imagen que puse abajo en mi diapositiva es justo una representación en torno al modelo de Dalton. Cada que tú ves bolitas en química, te están representando átomos. Si yo veo esferas de distintos colores unidas, entonces me están haciendo referencia a átomos de distintos elementos unidos. O sea que aunque el modelo de Dalton fue el primero y pensemos que ya no es el más actual o el que más se adecua, se sigue utilizando mucho para explicar. Este modelo de Dalton menciona que el tamaño y las características de cada átomo van a ser distintas dependiendo del elemento. Tu tabla periódica inicia con el elemento hidrógeno, siendo el elemento hidrógeno el más pequeño. Por lo tanto, según el modelo de Dalton, estaríamos hablando de una esfera pequeñita. Conforme vamos avanzando en la tabla hasta llegar al elemento 118, el átomo sería distinto en color, distinto en tamaño, iría aumentando pues su tamaño porque aumenta su masa, y estaríamos hablando del átomo más grande si nos referimos al elemento 118. HO2. Y también nos preguntan los compañeros si nos va a compartir la presentación por el chat. Bien, sí les voy a compartir la presentación. Yo creo que para que sea más fácil para todos, la puedan tener todos, se las compartiré el día de la sesión de repaso. Para incluso no compartirla en PowerPoint, lo haría en PDF para que sea más fácil para todos verla, en un celular, en una computadora, y además pesa menos. Entonces, se las comparto en PDF, claro que sí. Y con respecto a la pregunta, me están diciendo la fórmula del agua. H2O se refiere a dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno, sí. La imagen que tengo en la parte de abajo de mi presentación, la tercera, esa donde se ve una bolita roja con dos pequeñas bolitas blancas, sería una representación perfecta de esa molécula, del agua. El oxígeno estaría representado por la bolita roja y los dos hidrógenos que están unidos a él estarían representados por la bolita blanca. Sí, es esa molécula a la que estamos haciendo referencia. ¿Es el único compuesto del que vamos a hablar? No, vamos a hablar de muchos compuestos y estaremos tal vez retomando algo de la representación según el modelo de Dalton. La verdad es que Ceneval tiene más enfoque en representación simbólica. Casi no usa esta. Ceneval nos está pidiendo que ustedes identifiquen los símbolos de la tabla periódica. Algo que no me han preguntado, y de una vez me adelanto a decírselos, es si nos tenemos que aprender los 118 elementos de la tabla periódica. No, no se preocupen. No, los 118 no, pero sí tenemos que identificar algunos símbolos de los más comunes, puesto que cuando entremos a reacciones químicas, ahí sí va a ser solo lenguaje simbólico. Ahí de hecho ya voy a traer, la clase preparada para dar sí presentación, pero también utilizar pizarrón, que sea más práctico para ustedes. Entonces, esta sería una representación gráfica, repito, utilizando el modelo de Dalton, pero no es el único. Me regreso y vamos a seguir con los modelos. Thomson hace una gran aportación prácticamente un siglo después de que Dalton nos dijo que los átomos son esféricos, y Thomson da una gran aportación en torno a las cargas eléctricas que puede tener un átomo. Para Thomson, había una partícula positiva que tenía incrustadas partículas negativas, y esta era la conformación de su modelo para un átomo. Entonces ya nos está hablando de carga positiva y carga negativa, justo porque en algún momento nos preguntamos, bueno, si los átomos son esféricos, ¿por qué hay cosas que se unen y cosas que no? Hay materia que interactúa y materia que no. Thomson trata de responder eso y nos dice que la unión o separación de la materia tiene que ver con cargas eléctricas. Entonces, con él, esa es la aportación más importante. Las cargas eléctricas. Y me gustaría que ya pongamos el nombre de cada una de estas partículas. Cuando nos mencionan aquella partícula que está dentro del átomo y que tiene carga negativa, están haciendo referencia a los electrones. Vamos a platicar mucho de ellos hoy. Electrones. Y cuando nos hablan de partículas positivas, nos están hablando de los protones. La aportación del modelo de Thomson es justo la aparición de protones y electrones. Posteriormente hay un boom de modelos, de explicaciones sobre el acomodo de estas partículas, justo tratando de darle un orden al comportamiento del átomo. Y vienen estos modelos que son de los más utilizados en química, el de Rutherford y el de Bohr. Los usamos mucho para explicar.
En el de Rutherford nos hablan ya de una posición en la que están ubicados dentro del átomo los electrones y los protones. Hay que darle un orden a las cosas, dice Rutherford. Y él dice que las partículas positivas, los protones, se encuentran dentro de un núcleo. Habla de esta parte del átomo. El centro está formado por un núcleo y tiene aquellas cargas que son positivas. Y para Rutherford, los electrones están girando alrededor por fuera del núcleo y se están moviendo continuamente. Pero fíjate, los orbitales o trayectorias que siguen esos electrones son como elípticas. Este modelo es muy usado, repito, pero no es el modelo actual. Bohr, años más tarde, nos habla de trayectorias que no son elípticas. El modelo de Bohr se parece mucho al sistema solar. Me gusta mucho usar esa analogía porque le sirve para cuando lo tenemos que dibujar, que va a ser la siguiente clase. Pensemos que la posición del Sol sería la posición del núcleo y los electrones estarían girando alrededor cual planetas en el sistema solar. Me parece interesante la analogía porque no todos los planetas son iguales. Hay unos planetas que están más cerca del Sol, hay planetas más alejados. Esto pasa también en el átomo. Los electrones, aunque pertenecen al mismo átomo, no son iguales entre sí. Y esto lo supimos gracias al último modelo, al de Schrödinger. Ese que, sí, repito, 1926 no suena actual, pero de verdad es el actual, y el que vamos a estar comentando mucho en el tema de configuración electrónica. Para Schrödinger el cambio tiene que ver más con que no se puede definir la trayectoria de los electrones, el movimiento de los electrones, porque tienen tanta energía que es impredecible prácticamente su trayecto, su camino. Para Schrödinger, los electrones están girando alrededor del núcleo, pero más que formar pequeñas líneas perfectas, él dice que forman un entramado que parece una nube. Por eso decimos que es una nube de electrones. Y además habla de múltiples dimensiones. Le quita lo plano a estos modelos. Estaremos, sí, trabajando con Bohr, trabajando con Schrödinger de uno a otro, pero sí me gustaría mucho que los tuvieran ya identificados para que recordemos cuál es el actual, cuál es el válido en este momento y que los demás solo son para explicar. Algo que no mencioné aquí es la aparición de una tercer partícula subatómica. Hablamos de electrones negativos, protones positivos, pero a lo largo del descubrimiento de estos modelos también surgió una duda. Decían que en esta interacción de partículas positivas y negativas había cierta estabilidad que no se tenía que romper. Y descubren la existencia de una tercer partícula que va a establecer un equilibrio dentro del átomo, y estos son los neutrones. Su nombre viene justo porque no tienen carga, su carga es neutra, neutrones. ¿En dónde están ubicados los neutrones? Están en el núcleo, dentro del núcleo. Hablamos entonces de tres partículas. No te preocupes si no las anotaste ahorita, lo voy a retomar. Me gustaría que revisáramos un reactivo en torno a los modelos y continúo con la parte de electrones, protones y neutrones. El reactivo dice, ¿cuál es el modelo atómico que describe al átomo como una pequeña esfera, sólida y compacta? Lo considera indivisible y no contempla la existencia de partículas subatómicas. Y hacen referencia a este primer modelo del que hablábamos de las bolitas, esas esferas perfectas, esferas que cambian de tamaño dependiendo del elemento químico, y bueno, es el modelo de Dalton. Retomo átomo, retomo esta posición de las partículas. Me gustaría que lo dibujaran. Es un dibujo muy sencillo, solo para que ubiquemos las partes del átomo. En el centro, repito, estaría el núcleo, donde encontramos a los protones que son positivos, a los neutrones que no tienen carga, y por fuera en la corteza, así le decimos, corteza, estarían girando los electrones que tienen carga negativa. No es que unos sean más importantes que otros, pero la verdad los que más vamos a necesitar durante el curso son a los electrones, porque en algún momento un átomo va a interactuar con otro, y los que van a hacer el juego de enlace químico, esta unión que puede lograrse entre átomos, son los electrones. Entonces, los protones y los neutrones se van a quedar en el núcleo y a nosotros lo que nos va a interesar es saber el comportamiento de los electrones y cómo es que pueden lograr la formación de compuestos o de sustancias tan distintas. Retomo lo que ustedes me decían en el chat. H2O. ¿Cómo se logró que dos átomos de hidrógeno se unieran con un átomo de oxígeno? Hay una interacción en los electrones. Nosotros tendríamos entonces que identificar cuántos electrones puso cada uno de ellos para poder lograr ese enlace químico. Aquí hay otra representación. Esta sería retomando el modelo de Bohr. Fíjate cómo están los orbitales. Se parece al sistema solar. Este es el modelo de Bohr.
y me repite lo de las cargas para que lo tengamos bien ubicado en cuanto a posición. Algo que nos va a pedir el examen de Ceneval es que ustedes tengan la capacidad de identificar la cantidad de electrones, protones y neutrones que hay en un átomo. Aquí, por ejemplo, tengo 6 de cada uno. ¿Y solo me van a poner el modelo y yo cuento las bolitas? No. Para poder hacer un procedimiento y contar protones, electrones o neutrones, dependiendo de lo que me pida el reactivo, yo necesito utilizar cifras que vienen en la tabla periódica. Entonces, voy a empezar con tabla. Repito, yo sé que muchos de ustedes ahorita no la tienen, no se preocupen, ahorita solo es la parte teórica y lo vamos a trabajar también en la siguiente clase. Dentro de mi tabla periódica tenemos 118 elementos, los 118 contienen un símbolo químico y aunque pueden tener más o menos detalles, esto es lo básico que necesito en una tabla periódica para que podamos trabajar. En mayor tamaño siempre está el símbolo químico, hay una regla para escribirlo y es importante que ustedes la tengan en cuenta. Cuando es un símbolo con 2 letras, la primera va en mayúscula y la segunda va en minúscula. Si es una sola letra, debe ir en mayúscula. No puedo modificarlo yo, o sea, si estoy acostumbrada o acostumbrado a escribir con puras mayúsculas, no los puedo escribir solo con mayúsculas si son 2 letras, porque en algún momento cuando hagamos compuestos se van a juntar varios símbolos. Y el hecho de tener una mayúscula minúscula me permite identificar dónde termina un elemento y dónde empieza el siguiente. Por eso necesito que respeten esta regla. Primer letra, mayúscula. Segunda, minúscula. Normalmente en las tablas periódicas de las marcas más comunes, el número atómico viene arriba, viene de mayor tamaño, pero sí me han mostrado tablas donde viene abajo. O sea, no quiero que se guíen por la posición. ¿Cómo identifico el número atómico? El número atómico es un número entero que va consecutivo en la tabla periódica. Empieza en el elemento 1, el hidrógeno, sigue hasta el 2 con el helio, baja al 3, al litio, y así nos vamos. Con cada elemento va incrementando un número, llegando hasta el 118, que es el total de elementos que tenemos en la tabla. Es el número más importante. Y este número nos va a servir mucho para sacar electrones y protones. Una pregunta que me hacen, no sé si ahorita alguien lo esté comentando en el chat. ¿Me dejan sacar tabla en el examen? No. ¿Y entonces cómo le voy a hacer? ¿Me los tengo que aprender? No, no se preocupen, Ceneval te los da. Normalmente nos va a dar el número, bueno, los 2 números que vienen aquí en pantalla, como está en mi presentación pues, el símbolo del elemento y luego me van a preguntar, ¿cuántos electrones tiene este elemento? ¿O cuántos neutrones tiene este elemento? Yo necesito esas cifras, Ceneval me las tiene que dar. Entonces no te preocupes. Lo que yo te voy a enseñar es qué hacer con esas cifras. Primero, cómo identificarlas y luego qué hacer con ellas para saber cuántos electrones, protones, neutrones tengo en un átomo. Bien, número atómico entonces es entero, consecutivo, es el más importante y usualmente viene en la parte de arriba de mi tabla. Luego viene el nombre del elemento, siempre viene el nombre y usualmente debajo o en la esquina superior derecha viene otro número que vas a identificar rápido porque es un número que no viene entero. Vean en pantalla. La masa atómica que me están marcando del hierro dice 55.847. No es un número entero. Lo identificas porque tiene decimales. Dependiendo la marca de la tabla, puede venir un decimal, 2 decimales, 3 o hasta 4. He visto tablas que tienen más. Y entonces eso perjudica mi curso o mi aprendizaje si no tengo una tabla que tenga muchos decimales. No, no te preocupes. Para que sea parejo, solo vamos a ocupar el primer decimal que hay después del punto. El primer número que hay después del punto. Esta cifra me va a permitir hacer un procedimiento que se conoce como redondeo. Ahorita lo vamos a platicar. Sé que lo conoces, sé que lo han hecho, pero igual tenemos que aterrizar a partir de qué decimal voy a redondear para que puedan ustedes tener el mismo valor cuando hablemos de masa atómica y de número atómico. Esta es una tabla que no sé si todavía vendan en la papelería, yo creo que sí es de las más comunes. A diferencia de la que les enseñé hace un momento que yo tengo en físico, esta tiene menos colores. Eso también me lo llegan a preguntar. Maestra, ¿me conviene comprar una tabla con muchos colores o esa que tiene menos? La simbología es exactamente la misma, solo que visualmente esta pareciera tener menos información por los colores, pero repito, aunque no tenga muchos colores, tienen ahí símbolos o señas, a veces circulitos, a veces las letras en negritas, para indicarme alguna característica. Entonces, así la veas colorida o poco colorida, tienen la misma información.
Esta que tengo en pantalla, a mí me gusta ponerla en la presentación justo para que nos vayamos ubicando. Y además porque tiene una de las distribuciones más importantes que en algún momento vamos a retomar. La tabla periódica te clasifica a los átomos dependiendo su masa, dependiendo cómo es que se comportan, qué tipo de compuestos forman, si son gaseosos, si son sólidos, si son líquidos. Y una propiedad que aquí es evidente en la separación de los tres colores es una propiedad que se llama conductividad. La capacidad que tienen los elementos de conducir electricidad o calor hace que nosotros los separemos en tres grupos. Ahí lo ves, en su mayoría tengo amarillos, hay unos cuantos de color naranja y otros tantos de color verde. ¿Qué me están indicando? La mayoría, esos amarillitos, están representando al grupo que conocemos como el grupo de los metales, porque los metales presentan esta propiedad de la conductividad. Pueden conducir calor, pueden conducir electricidad. A los de color verde los conocemos como elementos no metálicos, no metales, porque ellos no son conductores. Y aquellos que están de color naranja, en ese que parece un escaloncito, los conocemos o vienen en tu tabla como metaloides o semimetales. Y estos no son muy buenos conductores, pero sí tienen un poco de esta propiedad. ¿Qué te voy a pedir de esta diapositiva? Además de identificar a estos grandes grupos, necesito que hagamos un poco de memoria espacial, visual. ¿Por qué? Porque el reactivo que viene en Ceneval tiene que ver con eso. Pensemos un poco en un metal, en lo que tú conoces de un metal. Ya te dije que es buenísimo conductor del calor y de la energía eléctrica. Pero ¿qué otra cosa reconocemos en un metal? Piensa que cuando yo veo un objeto de metal, lo reconozco porque brilla. Su color también es característico, pero principalmente es el brillo. Son objetos en su mayoría sólidos, a excepción del mercurio que en estado, digamos, a temperatura ambiente está en estado líquido, pero el resto de los metales se encontraría en estado sólido. Son muy resistentes. Algunos de ellos son maleables, podemos deformarlos, y otros tantos tienen otra propiedad que se llama ductilidad, o sea, podemos hacer alambres con ellos. Esas propiedades son exclusivas de los metales, no lo tienen el resto de los elementos, entonces quiero que en este momento tú identifiques este espacio de la tabla periódica, todos esos de color amarillo, la mayoría, son metales. Repito, este es espacial porque mira, bueno, me voy a adelantar un poco y ahorita me regreso, quiero que la veas. Este es el reactivo, ni siquiera me están poniendo nombres de los elementos, no me están poniendo nada de símbolos, solo la tabla periódica en blanco y me ubican en un recuadro negro a un elemento, ni siquiera me dicen cuál es, pero me preguntan. Indique las características que describen al elemento señalado en la tabla periódica. Fíjate en los incisos, dice gas y explosivo, sólido y brilloso, líquido y opaco, gas e inerte. Por la posición en que está ese cuadrito negro, lo ubico como un metal. La mayor parte de mis elementos en la tabla son metálicos, son buenos conductores, brillan. Entonces, me iría por, incluso, bueno, les marqué ahí el escalón y la separación para que ubiquemos dónde se separaban los amarillos de los naranjas y verdes. Y mi respuesta está en sólido y brilloso porque lo ubico como un metal. No hay nada en la tabla que me hable de algo explosivo. Yo te dije que los metales son sólidos. Te dije que brillan. Y en ningún momento mencionamos ni gases. No me pueden generalizar a los líquidos porque el único, y eso, a temperatura ambiente es el mercurio que está en estado líquido, pero también puede ser sólido. A otra temperatura, no ambiente, pero puede ser sólido. Entonces nuestra respuesta estaría en sólido y brilloso. Esto es más espacial. Si tú encuentras esta tabla periódica que te mostraba de 3 colores, está bien. Nos sirve perfecto para el curso y a mí me gusta mucho por esta agrupación de metales, metaloides y no metales. Si encuentras la colorida, bueno, también tiene esta clasificación, solo que te la van a simbolizar de otra manera. ¿Cómo nos vamos a ubicar en la tabla? Cada una de las columnas la nombramos como familia o grupo. Y ya de hecho nos está haciendo referencia a características de esa familia, del tipo de compuestos que forman, de si son buenos conductores o no son buenos conductores,
si tienen cierta disposición a dar electrones o a recibirlos. Todas esas propiedades están descritas como familias o grupos. Y en tu tabla vas a encontrar solo 18. En cuanto a las filas, solo tenemos 7. Van del 1 al 7 y las nombramos como periodos. Van de arriba hacia abajo. Cuando estemos trabajando con algunos elementos, obviamente ya que tengan su tabla, seguramente les voy a empezar a decir esto. A ver, busquen por favor en la familia 2, en el periodo 5, a tal elemento, para que empecemos a ubicarnos. Seguramente también usaré el número atómico, que es el más fácil de detectar, para que ustedes encuentren a los elementos rápido. Aquí está la separación que les había mostrado para identificar la respuesta de este reactivo. Y continúo. Esta tabla también me gusta mucho porque, ok, no tiene símbolos, pero me sigue hablando de las características de los elementos, de los metales, de aquellos que incluso pueden formar sales, o de una familia de la que normalmente preguntan en los exámenes, que es la familia 18, la última, la de color azul marino, donde dice gases nobles. ¿Por qué les dicen así? Bueno, sí, son gases en su estado de agregación, pero les dicen nobles porque no reaccionan. Son átomos solitarios, son átomos que en ningún momento se van a unir con otro átomo. Y ese tipo de características los ubican en esta clasificación y las llegan, repito, a preguntar en un examen. También, como les voy a compartir la presentación, metí esta tabla para que la tengan a la mano si le quieren tomar una captura. Sí nos sirve por la parte simbólica, pero vean los números, casi no se notan. Por eso les digo que sí es importante que compren una o que descarguemos el día de la clase de repaso la tabla digital. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, profesora, perdón. De hecho, les estaba comentando en el chat que los notaba muy callados. Yo creo que seguramente le están entendiendo muy bien. Y si no, bueno, pues que nos lo hagan saber, chicos, porque ahorita estamos en tiempo de preguntar y estamos empezando. Gracias. Gracias. Bien, yo me esperaba una pregunta, pero no la han hecho, les voy a dar la respuesta. Yo les dije que hay 7 periodos. Me regreso para que lo vean. Yo esperaba de verdad la pregunta. Aquí. Si cuento cada una de las filas que tengo en la parte de arriba de mi tabla, ¿qué pasa con la parte que está abajo? Hay 2 hileras de elementos hasta abajo que no están contempladas en los periodos. ¿Por qué? Son un extra, sí son parte de la tabla, no son parte de la tabla. No me preguntaron, pero se los voy a decir. Hay una sección en la tabla, la van a identificar. Bueno, la voy a marcar en mi presentación en ese recuadro rosa. Esa sección tiene dentro a otros elementos. Imaginen que le dimos clic a ese recuadro rosa y se hizo un zoom que corresponde justo a esa sección que está abajo. O sea, es parte de lo que tenemos arriba. ¿Por qué la ponen abajo como separada? Repito, es como un zoom. Y normalmente en el programa de Ceneval no trabajamos con estos elementos. Ceneval se va a centrar más en trabajar con aquellos elementos que están del periodo 1 al periodo 5, tal vez alguno del 6, pero casi no llegamos. Siempre nos quedamos en el periodo 5. Son elementos más pequeños y esto le quita complejidad a cada procedimiento, porque recuerda, en un examen te podrían preguntar cualquier cosa, pero la idea es que tú la puedas responder con cierta rapidez. ¿Cómo voy a lograr esa rapidez? Practicando. Entonces voy a poner sí muchos ejemplos. Tengan en cuenta que no les van a preguntar algo muy tardado. Van a usar de los elementos más pequeños, los más prácticos, para que ustedes puedan avanzar. Y estos, repito, que tengo en pantalla, que estoy señalando con el recuadro rosa, son elementos enormes. Normalmente de estos no nos preguntan en Ceneval. Y continúo con la simbología de la tabla. Encuentro mi símbolo, encuentro mi nombre, y aquí, por ejemplo, ya puedes observar varias cifras. La que está de mayor tamaño, al menos en esta tabla que yo tomé de ejemplo para mi presentación, es el número atómico, o sea, el 47. Es la que más se nota y es un número entero que va consecutivo y que me va a servir para retomar el conteo de electrones y protones, para esa pregunta que les comenté hace ratito. Esto necesito que lo anoten.
Cuando yo veo ese número atómico, automáticamente me están diciendo cuántos electrones y cuántos protones tiene un átomo. Anótalo así y ahorita te lo explico. Número atómico es igual al número de electrones en cada átomo. En este ejemplo que estoy tomando, que es plata, mi número atómico es 47 y en lo que ustedes acaban de anotar dice, es igual al número de electrones. O sea que yo podría mencionar que un átomo de plata tiene 47 electrones. Recuerda que los electrones son partículas negativas. Y en este momento estamos hablando solamente de átomos que están solitos. Les decimos átomos estables porque están solitos. Una característica de un átomo estable o solitario es que tiene el mismo número de partículas negativas que de positivas. Está equilibrado. Entonces, si tiene 47 electrones, 47 negativos, ¿cuántos necesita para estar equilibrado? 47 positivos. Por lo tanto, tendrá 47 protones. Entonces, nada más ve el número atómico y ya, ¿ese es el número de electrones y protones? Sí, solo viéndolo. Es el más fácil. Electrones y protones solo viendo ya los tienes. Voy a hacer ejemplos, no se preocupen, ahorita hacemos algunos ejemplos para recordar que este número me va a dar en automático electrones y protones, partículas negativas y partículas positivas. Continuamos y de nuevo en la imagen que tengo en este diseño de tabla, vamos a identificar ahora la masa atómica. Yo te decía hace un momento que ese número, esa cifra, se identifica porque tiene números con decimales. A veces usa 1, 2, 3, 4 dígitos después del punto, pero nosotros solo vamos a tomar en cuenta el primer dígito después del punto. Este número, masa atómica, lo podemos encontrar a veces debajo del símbolo, a veces está en la esquina derecha, en la parte superior. Me parece más sencillo que, más que por la ubicación en tu tabla, lo identifiques por los decimales. Profesora, nos dice María Elena, o le pregunta María Elena, ¿electrones es igual a protones? En un átomo que está solo, sí. Sí, María Elena. Ya cuando empecemos a hablar de enlaces químicos, donde ya hay átomos unidos, ahí sí ya no son iguales porque para lograr sus uniones tienen que, digámoslo así, un elemento da electrones y otro recibe. Y ahí ya cambian sus números. Pero cuando un átomo está solito, un átomo estable, un átomo solitario, siempre va a tener el mismo número de cargas positivas que de negativas. Cuando te pregunten en este reactivo de Ceneval el número de neutrones o protones o electrones, se están refiriendo a un átomo estable. Entonces, tomen en cuenta eso. Bien, voy a hacer un ejercicio con ustedes. Mi intención es que empecemos a ubicar tanto número atómico como masa atómica y pongamos en práctica un procedimiento que se conoce como redondeo. Antes de realizar el ejercicio, les explico más o menos cómo es el procedimiento y lo vamos a estar practicando en el inicio de la siguiente clase. Bien, sé que han ido alguna vez al supermercado. Bueno, ya en la actualidad creo que pagamos mucho con tarjetas y transferencias y dígitos, pero antes pagábamos en efectivo. Imagínense que llego a un supermercado y compro un objeto que cuesta 99.99, así tal cual. El precio en etiqueta dice 99.99. Y yo llego a caja y pago con un billete de 100 pesos. ¿Me regresan cambio? Pero me deben un centavo. ¿Quién se lo queda? Sí, obviamente, la cadena de supermercados. Pero deberían regresármelo de alguna forma. Yo sé que no hay una moneda de un centavo. Pero si pudiera, tendrían que devolvérmelo porque me sobró un centavo. Lo que ellos están haciendo se llama redondeo. Me cobran un número entero, 100, cuando realmente el precio en etiqueta era 99.99. ¿Qué hago en el redondeo? Convierto una cifra que tiene dígitos, que tiene decimales, la convierto a números enteros. Si yo tengo una masa atómica con muchos dígitos después del punto, solo voy a tomar en cuenta el primer dígito que está después del punto. Ahorita voy a poner algunos ejemplos y lo voy a estar señalando para que todos entendamos la regla del redondeo. ¿A partir de qué decimal yo voy a aumentar la cantidad al entero
o la voy a dejar en el entero que se encuentra. Esa es la que necesito que anote. Cuando tengamos el número 1, 2, 3, 4 o 5 después del punto decimal, nos vamos a quedar en ese mismo entero. Incluso hay algunas masas que dicen punto cero. También el cero cuenta para quedarse en ese entero. Cuando mi dígito después del punto decimal sea 6, 7, 8 o 9, voy a aumentar al entero siguiente. Y les voy a poner un ejemplo, porque sé que así platicado suena medio raro. Les voy a poner ejemplos, no se preocupen. Antes, cuando nos evaluaban y ponían la calificación en la boleta, en educación básica, pues, normalmente trabajamos con números enteros. Ahí tenían que redondear sí o sí. Si yo había sacado en una materia 5.5, no me podían poner el 6. ¿Por qué? Porque 5.5 se redondea a 5. Punto 5 se redondea a 5. O sea, ¿me robaban mi punto 5? Sí, sí. Y se quedaba en 5 y ni modo. ¿Qué pasaba si sacábamos 5.6? Subía a 6. Ahí sí nos regalaban 4 décimas y subíamos a 6. Se redondeaba al siguiente entero. Entonces quiero que tomes este ejemplo para la regla del redondeo. Punto 5 baja. Punto 6 sube. Y estas cifras nos van a servir como referencia para lograr nuestro redondeo. Y vamos a empezar a llenar la tabla. Esta tabla me pide que escriba el nombre del elemento, me proporciona el símbolo. Me pide que identifique el número atómico, lo escriba. La masa atómica tal cual está en la tabla, la escriba. Y luego la masa atómica redondeada, que aplique este ejercicio del redondeo. Vamos a hacerlo juntos. El símbolo de la H mayúscula se refiere al elemento hidrógeno. El número atómico es el número 1. Pongo la imagen porque sé que ahorita no tenemos tabla todos, quiero que lo vean. El número que resalta es el 1, es mi número atómico. Lo coloco. Y luego me pide la masa atómica que está en tabla tal cual. La voy a poner como está en mi tabla. Les puse colores, al menos en la primera imagen, para que sepamos de dónde lo saqué. Sé que tiene muchos números después del punto, pero yo te dije, solo vamos a tomar el primero que está después del punto. Mi masa entonces quedaría como 1.0, pero me la pide redondeada. Y punto 0 se queda en ese entero, entonces me quedaría con la cifra 1. Vamos a continuar. Voy ahora con el elemento carbono. Ya no están señalados. Vamos a ubicarlos. Escribo el nombre del carbono. El número que más resalta es el número atómico, número 6. La masa, así como la encuentro en la tabla, recuerda, tomando en cuenta el primer número que está después del punto, quedaría como 12.0. Pero yo la tengo que redondear. Y punto 0 me deja el número en ese entero, en 12. ¿Tengo que redondear siempre la masa? Sí. Para hacer conteo de electrones, protones, neutrones, siempre que te pidan un reactivo sobre estas cosas, necesito la masa redondeada. Es que yo no podría decir en algún momento que tengo medio neutrón. No cuenta. Punto 6 de neutrón. No. Entonces, como ahí no podemos hablar de incompletos, entonces necesitamos trabajar con cifras redondeadas, con enteros. Tengo el elemento oxígeno, repito el ejercicio, observo el número que más resalta, sería mi número atómico, es el 8. La masa aquí, tomando en cuenta el primer número que está después del punto, es 15.9. Ahora la tengo que redondear. Punto 9 ya es un dígito muy alto. Aquí se va el entero siguiente. Mi masa quedaría en 16 ya redondeada. Y finalmente tenemos al nitrógeno. Lo dejo completito. Hice exactamente el mismo ejercicio. Detecto mi número atómico, mi masa y la redondeo. Esto lo vamos a tener que hacer siempre que hagamos conteo de estas partículas subatómicas, de estos electrones, protones o neutrones. Me espero aquí a ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda y también para que anoten. Compañeros, sus alumnos completaron con las respuestas.
Juan Ignacio dijo que era 16 y Kenia Vera también dijo que era 16. Muy bien. Gracias. Bien, eso es perfecto. Qué bueno que ustedes lo estén realizando. La verdad es que estos temas se aprenden practicando. Algo que sucede mucho, creo que también les pasa en matemáticas, a mí me sucede. Yo puedo ver la explicación de un procedimiento y perfecto, me dicen primero haces esto, luego haces esto y luego revisas esto. Yo lo veo y lo entiendo, pero las dudas surgen hasta que me ponen a hacerlo sola. ¿Qué seguía? Luego, ¿cómo era? Hasta que yo lo aterrizo es cuando entiendo. Necesito que ustedes, por su propia cuenta, hagan esto. Sí es importante. Les aseguro que van a ir más confiados, más confiadas a su examen, porque practicaron. Entonces, bien, muy bien. Espero que continúen resolviendo así los ejercicios. Y vamos a continuar. Algo que se usa mucho en química y en física es el lenguaje simbólico. El examen lo retoma. Y muchos de los reactivos de las preguntas que te van a hacer ya están en lenguaje simbólico, entonces tenemos que ubicarlo. Yo hago luego el comentario un poco para que lo aprendan. Mucho de lo que digo tiene que ver con eso, que recuerden las cosas. Me ha pasado, tengo amigos que son químicos y siempre me dicen que está mal que les diga esto, pero yo lo creo importante. A mí me parece interesante el identificar que de pronto reducimos las palabras a un símbolo. Yo a mis amigos de juego les digo, parece que se les va a acabar el marcador. Parece que les va a doler la muñeca por escribir. Te digo por qué. Ellos en vez de decir número atómico y escribir las dos palabras, solo ponen una Z. Y para ellos eso es número atómico. En vez de preguntarte cuál es el número atómico del elemento hidrógeno, ellos te dicen cuál es la Z del hidrógeno. Por eso los bromeo diciendo, ay, se te va a acabar tu marcador si escribes número atómico. Bueno, no es por eso. Tiene que ver con el lenguaje simbólico, repito, muy utilizado en estas disciplinas. ¿Me podrían preguntar en un examen cuál es la Z de tal elemento? Sí. Y entonces ustedes tendrían que recordar que el número atómico se simboliza con una Z mayúscula. Y bueno, ahí les puse la frase, ya la tienen ustedes, pero igual para que se nos vaya pegando. El número de protones y electrones es idéntico al número atómico, a la Z del elemento. Si me preguntan cuál es la Z del hidrógeno, yo diría 1. ¿Cuántos electrones tiene un átomo de hidrógeno? 1. ¿Cuántos protones tiene un átomo de hidrógeno? 1. Ya tendría 3 respuestas. Así como hay símbolo para número atómico, a ellos tampoco les gusta escribir la palabra protón o electrón o neutrón, y a todo le ponen símbolo. Ya no vamos a escribir la palabra protón, ya vamos a poner su símbolo. Los coloqué resaltados en verde para que los puedan observar. Vamos a usar una P minúscula acompañada del símbolo de positivo, porque recuerda, los protones tienen esta carga, entonces lo acompañamos con su carga. Ya no vamos a escribir la palabra electrón. Vamos a colocar una E minúscula con un signo negativo, recordando que los electrones tienen esta carga. ¿Podría venir así? Sí. Sí te lo pueden preguntar de esta forma. Bien, si ya notamos los símbolos, continúo porque les quiero comentar algo. Sé que algunos de mis estudiantes tienen como este uso de fórmulas, su estructura de pensamiento es distinta. Yo soy muy práctica. A mí me funciona que me digan que el número atómico es idéntico a los protones y electrones y con eso basta. Pero, dependiendo de la forma de pensamiento, es la explicación. Tengo alumnos que si no hacen un procedimiento tal cual, o sea, son muy sistemáticos. Si no lo hacen así, no lo entienden. Entonces, me gustaría también brindarle esta herramienta a quienes tienen esta forma de pensamiento. Sé que se ve raro. ¿Ya vieron ese pez? ¿Por qué me pones eso, Miss? Bueno, tiene que ver con la relación que existe entre los símbolos de lo que estamos trabajando y haciendo una mnemotecnia, se llama, algo que me ayude a memorizar con mayor facilidad las cosas. Yo le digo la fórmula PES, por eso les puse esa imagen. La fórmula PES, pareciera que simbólicamente ahí dice PES. Protones igual a electrones igual a Z. Los protones son iguales a los electrones y al número atómico. Me llegó a pasar cuando tenía clases presenciales con mis estudiantes aquí, que les hacía una evaluación y me decían, maestra, no me acuerdo. ¿Recuerda la fórmula PES? Escribían la palabra PES, identificaban los símbolos y tenían la respuesta. Entonces eso te puede servir.
Si te preguntan electrones o protones, ahí va la fórmula PES. ¿Sale? Bien, continuamos y vamos a nuestra siguiente cifra. Cuando trabajo con masa atómica, esa que redondeamos, ya no voy a escribir la palabra masa atómica, recuerda, símbolos. Aquí vamos a utilizar la letra A. Les dejé ahí la frase para que no se nos olvide, siempre se redondea. Y este número va a ser muy importante si nos llegan a preguntar neutrones, porque hasta el momento yo solo te he hablado de protones y electrones, pero podría venir un reactivo donde te pregunten neutrones. ¿Cómo voy a sacar los neutrones? Siempre vas a tener las dos cifras escritas en el examen. Siempre Ceneval te las va a brindar. Número atómico y masa atómica. Vas a sacar una diferencia, es una diferencia, vas a restar de la mayor la menor. Esa diferencia es el número de neutrones. Por ejemplo, para que podamos hablar un poco más ya con las cifras y los procedimientos, les pongo un ejemplo con el potasio. Yo ya te estoy poniendo así como viene en la tabla para que, aunque veas otras cifras, aunque veas símbolos de otras cosas, ya ubiques al número atómico y a la masa atómica. Así me lo podrían preguntar. En los exámenes abiertos así se pone. Te digo, ya no voy a escribir número atómico, masa atómica, protones, electrones, neutrones. Solo te voy a poner sus símbolos. Quiero que tú me digas cuál es el número atómico, cuál es la masa, qué número de protones, electrones y neutrones tiene un átomo de potasio. Este lo voy a hacer con ustedes. Y quienes ya están practicando, me gustaría que se adelantaran. Empiecen a hacerlo y mándenos respuestas. Así confirman si lo hicieron correctamente. La Z, el número atómico, es el número que más se nota. 19. La A se refiere a la masa atómica, misma que tengo que redondear. Me espero, hagan su redondeo. Bien, quienes respondieron 39 están en lo correcto. Tomé en cuenta, vean la imagen del potasio, pues, de la tabla periódica, es la que está hasta arriba del lado derecho. Dice 39.098. Esa es la que redondeé. Toma en cuenta el 0, 39.0. Ahí el redondeo quedaría en 39. Si no me respondieron 39, hagan la corrección, por favor. Vamos a hacer más ejercicios, no se preocupen. Ahora, me piden protones y electrones. Ahí aplico mi fórmula PES. El número de protones es igual al número de electrones y esto es igual a Z. Ya tengo Z. Tengo 19 protones y 19 electrones. Muy bien. Ahora solo me faltan los neutrones. El procedimiento más arduo que vamos a hacer aquí es una resta. Voy a tomar en cuenta la masa redondeada y el número atómico. Tengo dos cifras, 19 y 39. Saca la diferencia. Réstale a la mayor la menor. Si lo escribiera como fórmula quedaría así. Para quienes necesitan la fórmula, anótenla. A la masa le resto el número atómico y me quedan los neutrones. Sobre esa puedo hacer una sustitución. Le llegan las respuestas de Karina, de Connie, Juan Ignacio, Omar, Venus, Guta, Viridiana e Isabel. Le responden que es el número 20. Es correcto. Muy bien. 20 neutrones. En un átomo de potasio encuentro 19 protones, 19 electrones porque es un átomo estable, es el mismo número de positivas y negativas. Y encuentro 20 neutrones. Y con esto ya tendremos respuesta pues de nuestro reactivo completo. Ahora, ¿cómo lo preguntaría Ceneval? Eso es importante. No lo he mencionado, pero sé que ustedes conocen la diferencia entre un examen de opción múltiple y un examen abierto. Yo siempre he pensado que un examen de opción múltiple es más fácil. ¿Por qué? Porque ya está la respuesta ahí. Me dan 4 incisos, yo la tengo que encontrar, sí, pero ya está ahí. En un examen abierto es como si yo te hiciera una pregunta y te entregara una hoja en blanco. Y la respuesta está en tu cabeza. A veces se acuerdan, a veces no. En el de opción múltiple nos puede pasar. No recuerdo la respuesta, pero sí puedo identificar cuál es más probable, porque ya me las están poniendo ahí. Entonces te podrían hacer una pregunta y en los incisos colocarte alguna de estas cifras.
Ceneval sabe, porque al final es parte de, que un examen nos puede poner nerviosos. Necesito que empiecen pues a hacer notas. Cuando hagan estos ejercicios anoten todo, porque cuando estamos respondiendo, a mí me pasa y pienso que algunos de ustedes también, los nervios de un examen hacen que dude un poco de mi conocimiento. Según yo estudié y practiqué mucho, pero en el momento, por alguna razón, pienso, ay, sí era, ay, sí respondí bien, y me regreso a revisar. Es más fácil si yo hago anotaciones en mi cuadernillo de notas. Ahí hago mis anotaciones y reviso que haya escrito bien el procedimiento. Si lo escribo bien a la primera, me voy a ir con mucha seguridad al siguiente reactivo. Si yo no hago anotaciones y lo respondo a la y se va, es muy probable que me tenga que regresar a revisar. Y eso nos quita tiempo. Entonces, yo les muestro así el procedimiento. Este sería para un examen abierto, como no es Ceneval, con la intención de que así lo hagan en sus anotaciones por cualquier cosa que les pregunten. Pero quiero que veas cómo te lo pregunta Ceneval. Me voy a regresar un poco ahorita. Disculpen que me adelante así, pero quiero que lo veas. Quiero que lo veas. Esto es un examen de opción múltiple. La respuesta ya está ahí. De hecho, ya hasta se los puse respondido. Fíjate cómo no necesito que me dejen sacar la tabla periódica. Me dicen, identifique la cantidad de neutrones presentes en el elemento germanio. Me ponen al elemento. Me ponen las dos cifras. Algo que pasa aquí es que no te van a decir cuál es cuál. En este momento yo necesito identificar cuál era el número atómico y cuál era la masa. Pues como me están preguntando neutrones, no. Pero de forma práctica, si quiero que lo aprendan, anoten por favor que cuando no te digan cuál corresponde al número atómico y cuál es la masa, tu referencia será que el pequeño, el número más pequeño, siempre es el atómico, el número atómico. Y el más grande siempre es la masa. Por si llegaras a necesitarlo, por si en vez de preguntarte neutrones te preguntan electrones. Ahí sí necesitarías diferenciar entre uno y otro. ¿Cuál es el número atómico? Siempre es el más pequeño. Aquí me están preguntando neutrones, los neutrones del germanio. ¿Qué tuve que hacer? Una resta. Los neutrones son los que implican la resta. Hago la diferencia entre 73 y 32 y mi respuesta está en 41. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Juan Ignacio comentó precisamente procedimiento 73 menos 32. Muy bien. Yo les comentaba esto de mi cuadernillo de notas porque si yo hubiera anotado justo lo que nos comenta nuestro compañero en mi cuadernillo, sería más fácil para mí si tengo que revisar, porque ya lo escribí. Y entonces solo me regreso a mi cuadernillo y veo, ay, sí resté bien. Sí puse que a la masa le quito el número atómico y listo. Sí, está bien respondido y continúo. Y ya no pierdo el tiempo repitiendo. Eso es importante. Eso me pasa mucho a mí, por ejemplo, en matemáticas. Entonces, por ahorrarme tiempo, por cuestiones de seguridad propia, ya digo, bueno, mejor me concentro en el reactivo que estoy respondiendo, hago mis anotaciones correctamente y así puedo estar segura de que ya respondí ese y no me tengo que regresar a revisar. Eso sí, si nos sobrara tiempo en el examen, bueno, se aprovechenlo y revisen. Pero si te sobró, si ya acabaste, qué mejor que, si el tiempo lo tenemos contado, aprovechemos en cada reactivo el procedimiento correcto. Gracias, profesora. María Elena le pregunta, ¿el número más grande qué es, maestra? El más grande es la masa atómica. Karina comenta, el menor son los átomos y el mayor es la masa, ¿es correcto? El menor es el número atómico. Ojo con el nombre, número atómico. Yo sé que están raros ahorita, es la primera vez que los vemos para muchos de nosotros. Número atómico. Sí, anótenlo. El pequeño es el número atómico, el grande, masa atómica. Bien, vamos a continuar con los ejemplos. Me había brincado unas diapositivas. Son otras formas de preguntar estos mismos ejercicios.
He encontrado estas tablas, por ejemplo, en algunos exámenes, en algunos reactivos, utilizan o combinan el lenguaje simbólico con la forma común y normal de decir las cosas, protones, neutrones, electrones. A mí me gusta esta tabla porque nos recuerda en dónde están ubicados. Esto es parte importante del siguiente tema. No puedo perder de vista que tanto protones como neutrones están ubicados dentro del núcleo. Y son los electrones los que van a estar siempre girando por fuera. El hecho de que estén girando afuera es lo que va a permitir que sean los que interactúan cuando hagamos enlaces químicos. Entonces, esto es importante. No lo pierdan de vista, por favor, la ubicación de cada una de estas partículas. Bien, vamos a completar esta tabla. Sé que algunos de ustedes ya están respondiendo, resolviendo. Me ponen al elemento bario, me dan los dos números y vamos a aplicar lo que estábamos comentando. La cifra más pequeña que está junto a bario es 56. La cifra más grande que está junto al símbolo del bario es 137. Yo sé que el número más pequeño es el número atómico. Y al número atómico en química le decimos la Z. Esto me deja como al número más grande la respuesta de la A, la masa atómica. Espero que con esto ya no tengan duda y puedan ya relacionar el símbolo con el concepto. Antes de seguir, profesora, dice Emilio Matías, profesora, ¿todos los elementos de la tabla tienen la misma cantidad de protones y electrones? Buenísima pregunta. No, no tienen la misma cantidad. Conforme vamos avanzando en la tabla periódica, aumenta el número de electrones, protones y neutrones. Hay de hecho elementos que pueden ser el mismo elemento, pero puede cambiar el número de neutrones en distintos átomos. Lo digo de otra forma. A lo mejor este nos sirve. Hay elementos que son radioactivos, tienen un decaimiento. Eso tiene que ver con su cantidad de neutrones. Entonces podemos hablar del mismo elemento, pero usarlo de distintas formas dependiendo del número de neutrones que tenga. Entonces estos van a ir cambiando. Algo que sucede al inicio de la tabla, o bueno, con los primeros elementos, es que coincide el número de electrones, protones y neutrones. Es la misma cifra, pero conforme vamos avanzando se van a ir dando cuenta. Cambian, van cambiando. Entonces siempre hagan el mismo procedimiento. Cuenten bien, por favor, en la resta. Y todo eso viene también de hacer un redondeo correcto para que si les preguntan neutrones, les salga la cifra correcta y no se me vayan a equivocar en los incisos de Ceneval. ¿Alguna otra pregunta? No, de momento. Muchas gracias, profesora. Perfecto. Pues continuamos. Si ya tengo ubicado al número atómico y a la masa atómica, puedo responder perfectamente cuántos protones, neutrones y electrones tiene mi átomo de bario. Tal vez algunos de ustedes ya tienen las respuestas. El número atómico, la Z, recuerda la fórmula PES, me va a ayudar a identificar los protones y los electrones. Es idéntico el número atómico a los protones y a los electrones. Omar dice además, profesora, que los neutrones son 81. Bien. Muy bien, Omar. Sí. Sacaste los neutrones haciendo una resta. Le restaste a 137, 56. Es decir, a la masa le quitamos el número atómico y eso nos deja el número de neutrones. Es correcto. Muy bien. Practiquen, por favor. Si están sus posibilidades en este momento, háganlo. Háganlo. El procedimiento es importante. Y con eso tendrían asegurado un reactivo. Entonces, háganlo, por favor. Y bueno, esta es, digamos, la base para el siguiente tema. Juan Ignacio también, 81, e Isabel Salazar, igual, 81. Bien, muy bien. Buen trabajo, pues. Creo que ya quedó mejor este tema. Si llegaran a surgir dudas, si en algún momento ustedes hacen ejercicios por su cuenta y surgen estas preguntas, tenemos la sesión de repaso, entonces no se preocupen. Podemos hacer más ejercicios de esto. De hecho, sí, tengo ya en la presentación de la clase de repaso una tabla en la que vamos a hacer muchos de estos para que quede bien claro cuál es cuál. Es la primera vez que nos enfrentamos tal vez a una tabla periódica, ya no nos acordamos de esto, no se preocupen, yo lo entiendo, pero sí necesitamos repasar. Esta pregunta me gusta mucho porque tiene que ver con el acomodo de las partículas. Esta es otra forma de preguntarnos sobre los electrones de un elemento.
Me ponen una representación gráfica. Fíjate cómo retoman el modelo de Bohr. Te digo que lo dibujamos mucho. Ese que se parece al sistema solar. Al centro estarían representando al núcleo. Recuerda que al centro están protones, neutrones. Y por fuera, girando, están los electrones. Esas bolitas de color gris. Me dicen, ¿cuántos electrones tiene el átomo de la imagen y a qué elemento corresponde? ¿Qué tendría que hacer? Primero, contar los electrones. Me espero a que lo hagan. Revísenlo, por favor. ¿Cuántos electrones tiene este átomo? Bien, la respuesta correcta está en 12. Tengo 12 electrones girando alrededor de este núcleo. Ahora, yo no tengo una tabla periódica a la mano ahorita, Miss. ¿Cómo te puedo responder a qué elemento corresponde? No te preocupes. Esa respuesta te la voy a dar yo. ¿Qué es lo que quiero que entiendas con esto? El número de electrones es idéntico al número atómico. Entonces, si yo me equivoco contando electrones, puedo automáticamente cambiar el elemento. El elemento del que estamos hablando en este ejemplo es el magnesio. Su posición en la tabla periódica es 12. Su número atómico es 12, porque tiene 12 electrones. A eso me refiero. Si tú me dijeras que es un átomo de 13 electrones, ya no sería magnesio. Ya me estarías cambiando hasta el número atómico y ya sería el siguiente elemento. Así de precisos tenemos que ser en química. Un electrón cambia todo. Bien, buen trabajo. Esta es la relación que existe entre los electrones de un elemento y su posición en la tabla. Entonces, el número atómico, por eso les decía que es muy importante, es el que tenemos que identificar. Vamos a continuar con otro tema, donde vamos a retomar a los electrones. Yo te decía hace ratito, no es que sean los más importantes. Al final, los protones tienen su importancia en un átomo. Los neutrones también. Las 3 partículas dentro de un átomo son importantes, pues. Pero los electrones, al estar por fuera, al estar en la corteza, al estar girando alrededor del átomo, son los que van a formar enlaces, los que van a interactuar. Así que vamos a continuar enfocándonos en los electrones. Ahorita ya no vamos a hablar ni de neutrones ni de protones. Me quedo con los electrones, con las partículas negativas que hay dentro de un átomo. Este ya lo habíamos visto y continúo con esta pregunta que hace referencia exactamente a lo que estábamos hablando. Si un átomo tiene 20 electrones, significa que tiene... Acuérdate que cuando hablo de un átomo estable, hablo del mismo número de negativos que positivos. No pierdan de vista esto. Átomo estable, átomo equilibrado, es el mismo número de partículas negativas que positivas. En el momento que nos concentremos en los electrones y esos empiecen a cambiar, bueno, ya no estaríamos hablando de un átomo estable. Pero hasta este reactivo me estaban hablando de un átomo solito. Sus alumnos contestan, Mayrín, María Elena, Isabel, 20 electrones. Muy bien. La respuesta es 20, muy bien. Aquí estábamos hablando entonces de un elemento solito, un elemento que está estable, un átomo estable. Para poder interactuar, recuerda que son los electrones los que van a hacer todo su movimiento para poder de alguna forma, componer o conformar compuestos o sustancias distintas. El cambio químico implica una transformación en una sustancia y para esto tenemos que hablar de ciertas propiedades. No es mi parte favorita de la clase, se los tengo que decir, porque esta va a ser más de anotaciones. O sea, voy a tener que dar tiempo para que ustedes tomen notas, aunque les voy a compartir la presentación, sí necesito que hagan un registro de lo que vamos a platicar. Es que cada uno de los elementos que están representados en la tabla tienen propiedades diferentes. Habrá algunos de ellos que tiendan a dar electrones, habrá otros que tiendan a recibir electrones. Y eso automáticamente los hace que tengan un comportamiento diferente y que los clasifiquemos de alguna manera. Dentro de estas propiedades vamos a encontrar 4 que nos va a preguntar Ceneval. Y sé que puede ser un reactivo, un tanto confuso, pero si haces la anotación correcta, no lo va a ser. Espero ser precisa y si hay dudas, pregúntenme por favor en este momento para buscar otra manera de explicarlo.
Lo que tú ves en pantalla es una tabla periódica y observas un recuadro que solo está remarcando a magnesio, a aluminio, a silicio, a fósforo y azufre. ¿Por qué? Este reactivo se enfoca en estos elementos. Fíjate en su posición. Yo sé que no me van a dejar sacar tabla, pero el mismo reactivo ya me está señalando que este es el orden de los elementos y yo te puse la tabla para que veas que sí. Una de las propiedades que me va a preguntar la tabla periódica es la electronegatividad. No te preocupes, no me van a preguntar qué significa cada una de estas propiedades, no los quiero revolver con esto. Lo que quiero que me entiendas va a ser con palabras muy básicas, es que algunos elementos van a dar más electrones, otros van a recibir más electrones y que de hecho hay incluso unos más afines a otros. Con otras palabras, hay elementos que les gusta mucho formar compuestos, no les gusta estar solos. Sus átomos siempre buscan con quién unirse. Y otros elementos, como los gases nobles, que no les gusta interactuar, ellos son átomos solitarios y ni de chiste van a formar algún compuesto, a ellos no les gusta. Estas propiedades cambian su valor, aumentan o disminuyen avanzando en la tabla periódica. Por favor, anota el contorno de la tabla. O sea, no quiero que ahorita hagan cuadrito por cuadrito, no te preocupes. Quiero que escribas solo el contorno de la tabla. Y lo que más me interesa son las flechas. ¿Qué me están indicando estas flechas? El valor aumenta de abajo hacia arriba en mi tabla periódica. El valor aumenta de izquierda a derecha en mi tabla periódica. ¿De qué? De esta propiedad que se llama electronegatividad. Se refiere a esa tendencia que tienen los elementos a interactuar con otros. Si yo sigo el orden de las flechas, ¿qué sección de la tabla tiene más electronegatividad? La parte superior del lado derecho. Ahí coincidirían las dos flechas, arriba a la derecha. Todos los elementos que están del lado derecho, a excepción de los gases nobles, recuerda que ellos no lo forman, ellos no tienen esta propiedad, pero tenemos que poner la tabla completa. Estos elementos tienden a formar más enlaces, no les gusta estar solos. No hay manera. Ellos siempre buscan con qué unirse. En este mismo contorno, para que no tengan que dibujar varios, vamos a continuar con las otras propiedades. 3 coinciden, una es distinta. Vamos a ver 4. 3 coinciden y una es distinta. Yo que soy muy práctica, prefiero aprenderme la que es distinta. A mí eso me funciona para el espacio en mi memoria. Si son prácticos como yo, les puede funcionar ese truco. Voy a continuar. Recuerda, solo hice el contorno de la tabla y las flechas. Voy a continuar y mira, esta es la contraria. El radio atómico hace referencia al espacio que rodea a los átomos y que permite su interacción. Hay algunos átomos que tienen poco espacio para interactuar. Hay otros que tienen un espacio muy grande. Fíjate cómo aquí las flechas están al contrario. Aumenta hacia abajo y de derecha a izquierda, siendo los elementos que están en la esquina inferior izquierda los que tienen un mayor radio atómico. Representa las flechas, por favor, en tu tabla periódica, en su contorno, y pon que esas corresponden al radio atómico. ¿Me van a preguntar qué es radio atómico? No. Pero sí el sentido de las flechas, eso sí. Continúo. Estamos usando el mismo contorno, para que sea más rápido, por eso continúo. Luego viene la energía de ionización. Esta coincide con la electronegatividad. Las flechas son exactamente las mismas, solo que esta propiedad se llama energía de ionización. Tiene que ver con esto de dar y recibir electrones. Coincide con electronegatividad.
Y la siguiente es afinidad electrónica, las mismas flechas que electronegatividad. Por eso te dije, 3 coinciden, una es distinta. La única diferente sería el radio. El radio atómico es la única distinta. Me espero ahí por si hay alguna pregunta. Dice Karina, ¿habrá pregunta de diferencia o sería lo mismo? Sería que ubicaras el sentido de las flechas. O sea, no te van a preguntar qué es afinidad electrónica o cuál es la diferencia entre afinidad electrónica y electronegatividad. No, no, por definición no te las van a preguntar. Solo el orden creciente que hay, el sentido que hay en la tabla periódica. Vamos a ver incluso ahorita el reactivo para que vean cómo lo preguntan. 3 son iguales, una es distinta. Eso es lo que necesito diferenciar. Y vean el reactivo. ¿Requiere análisis? Sí, claro. Y tiene que ver con lo que yo te comentaba en la primera diapositiva. La voy a regresar tantito para retomarlo. Esta. Yo no tengo tabla en el examen. Así como están acomodados en ese orden, así me los pones en Eval en el reactivo. Magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre. Me voy al reactivo. Partiendo de los elementos magnesio, aluminio, silicio, fósforo y azufre, exactamente el orden de la tabla, pertenecientes al periodo 3 de la tabla periódica, se puede afirmar que él, y yo tengo que completar con la frase que está en el inciso. El aluminio posee menor electronegatividad que el magnesio. El silicio presenta mayor radioatómico que el aluminio. Silicio posee mayor energía de ionización que el fósforo. Fósforo presenta menor afinidad electrónica que el azufre. ¿Cómo voy a responder esto? Si ya me están dando el orden de los elementos, ya te están dando el sentido de las flechas. Solo ubica la frase que sigue, que tiene esa secuencia. El único diferente era el radio atómico. Es la única que cambiaba de sentido. Las otras 3, electronegatividad, la energía de ionización y la afinidad electrónica coinciden en el sentido. Por eso les pedí que lo escribieran. ¿Okay? Me voy a esperar un poquito. Quiero que vean sus flechas. Me han dicho mis estudiantes, bueno, yo puse la flecha sobre los elementos. Electronegatividad, afinidad y energía coinciden. La regreso si es necesario. Coinciden con esto. Aumenta hacia la derecha. La única que va en sentido contrario, acuérdate, es el radio. Le vuelvo a poner el reactivo. Vean eso. Analícenlo. Me espero. Sus alumnos Laura, Marisela e Isabel dicen que la respuesta es A. Karina dice que es la C. Y Connie dice que es la B. Okay. Bien, vamos a responderlo. La respuesta está en la D. Pero ¿por qué? Dibujen la flecha. En este me dicen, fósforo presenta menor afinidad electrónica que el azufre. Me están hablando de afinidad electrónica, que es igual a electronegatividad, que es igual a la energía de ionización. Me regreso un poquito, véanlo otra vez. Afinidad electrónica va aumentando hacia la derecha. Si aumenta hacia la derecha, todos los elementos que estén a la derecha tendrían un valor mayor y va a ir disminuyendo hacia la izquierda. Si yo dibujara esa flechita sobre los elementos que tengo ahí, serían los de la derecha los que tienen un mayor valor. Hacia la izquierda disminuye. Y la única frase que corresponde a eso es la D. Este ejercicio es de mucha atención. Yo creo que es de esos reactivos que de verdad implican que me ponga a leer con atención si dice mayor que o menor que. Fíjate cómo el azufre está a la derecha del fósforo. Si está a la derecha, es que el azufre tiene más que el fósforo.
Y ahí vendría este juego de palabras de menor que o mayor que. Este es un ejercicio de atención. Así respondió Gerardo, profesora. Dice, es la de porque fósforo aumenta, aumenta y va hacia la derecha. ¿Ok? Dice Juan Ignacio, y por la posición del fósforo está antes el azufre. Dice Karina, lo mejor será aprenderse los elementos, ya que sí podemos confundirnos. ¿Qué opina? La gran ventaja que nos está dando Ceneval, que creo que hay que aprovecharla, es que ya te da el orden. Aquí, por ejemplo, yo no necesitaría el orden de los elementos, pero sí los símbolos. Todavía no les digo su tarea. O sea, sí me tengo que aprender algunos elementos. No todos, no los 118, pero sí algunos. Estos, por ejemplo, sí. En biología voy a mencionar otros, que son los que comúnmente vienen en una reacción química. Aquí, por ejemplo, tal vez magnesio sea ubicable porque el símbolo se parece mucho al nombre del elemento, pero no en todos los elementos pasa esto. Hace rato lo vieron, les puse plata. Su símbolo es Ag. No es como que se parezca a la palabra plata a Ag. Esto nos puede pasar porque muchos de los elementos que se encontraron primero, esos que formaban a las primeras tablas periódicas, están en latín. Entonces no se parece nada a nuestra palabra en español y tal vez son los que más se dificulta memorizar. Pero algunos de estos yo sé que sí los ubican. Aluminio, al. Silicio, Si. Son más ubicables. Tal vez batallemos un poco más con fósforo y con azufre. Azufre no se parece nada a su símbolo, que es la letra S. Aquí estará entonces ubicar el nombre y el símbolo, porque Ceneval ya me está ayudando con el orden. Como no me dejó sacar tabla, me está dando el orden ya de los elementos. Yo tendría que ubicar si es de esas propiedades que aumenta a la derecha o es esa única propiedad, el radio, la que aumenta a la izquierda. Serían las cosas que tendría que ubicar para este reactivo. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? No, profesora. Bueno, Karina mencionó, el nombre sí varía con los símbolos. Sí. Solamente lo mencionó. Bien, sí, Karina. Sí, observas bien porque, bueno, tendrá esa dificultad de que no se parezca el nombre, pero podemos hacer ciertos ejercicios de memorización. Habemos personas visuales, creo que hay una generación visual, porque recuerden que nosotros tomábamos clases en un pizarrón. Veíamos muchos libros, incluso todavía éramos de esas generaciones que usábamos monografías y estas cosas. Somos muy visuales. Aprovechen esa habilidad para memorizar cosas. ¿Cómo memorizo cosas? Yo les paso un tip. A mí me ha servido para memorizar muchos elementos. Utilizo de estos papelitos que se pueden pegar en la superficie sin dañarlas para anotar las notitas clásicas. Ahí pongo símbolo y elemento. Y pongo estos papelitos en lugares en donde yo volteo mucho. No sé, a lo mejor en el pasillo, en una puerta, junto a mi espejo. Cada En que el yo paso, baño. en el baño me han dicho también, ¿sí? Alrededor de la tele, ¿cómo no? En esos espacios donde volteas mucho, pon esos papelitos. Los vas a ver tantas veces que te vas a acordar. Funciona. ¿Qué elementos puedo empezar a memorizar? Primer tarea. Tienen magnesio, aluminio, silicio, fósforo y azufre. Voy a ir aumentando la lista de elementos conforme vayamos avanzando en el curso. No te preocupes, no son muchos, son los básicos. Y vamos a continuar. Les voy a pedir que escriban. Esto lo vamos a utilizar para la parte práctica de la siguiente clase. Sería increíble si pueden hacerlo en una hoja suelta. Ya, bueno, no me gusta arrancar hojas, pero si tienen que arrancarla, ok, está bien. Pero si pueden una hoja suelta, una hoja reciclada, escriban por favor el diagrama que tengo del lado izquierdo. Es el mismo que tengo del lado derecho, solo que el del lado derecho está incompleto. Esa animación viene incompleta. Me interesa que anoten el del lado izquierdo. La intención de poner la animación del lado derecho es para que vean cómo se lee. Empiezo con la primer flechita y voy bajando, pero mira cómo están las flechitas. ¿Van de derecha a izquierda? Sí, pero de arriba hacia abajo.
¿Qué es esto? ¿De dónde es esto? Bueno, esto corresponde al tema de configuración electrónica. Yo te estaba diciendo hace un momento, nos vamos a concentrar en los electrones porque su acomodo, su interacción va a formar enlaces químicos y posteriormente compuestos, que incluso vamos a nombrar, también vemos nomenclatura. Para poder identificar cuáles son los electrones más importantes en un átomo, porque no todos son iguales, yo voy a utilizar estos diagramas. Para poder escribir esos diagramas necesitamos esta guía. Esta guía la vamos a escribir hoy todos para que la siguiente clase la tengamos ya hecha y me vaya directo a los ejercicios. Profesora, antes de continuar, Karina le pregunta, ¿sería igual, o sea, tendrá que aprenderse también de los elementos que usted mencionó, los átomos y la masa? No es necesario. No te preocupes, Karina, no es necesario que te aprendas ni número atómico ni masa atómica. Ceneval te lo va a proporcionar si lo tienes que utilizar. Yo diría que aprovechen su memoria para lo que sí nos va a preguntar y aprovechemos esa gran virtud que tiene Ceneval en esta versión de brindarnos esos números. Yo digo que nos está ayudando con eso, vamos a aprovechar la ayuda. Gracias. Bien, doy unos segundillos para que escriban este diagrama. Anoten por favor las flechas correctamente porque ahí está mi guía. Si yo cambio el sentido de las flechas, ya no queda. Y mientras lo escriben, sé que están observando que están escribiendo números y letras. Lenguaje simbólico, puro lenguaje simbólico. Esto que vamos a platicar tiene que ver con el último modelo atómico, el de Schrödinger, ese de 1926. ¿Qué decía ese modelo? Es el que explicaba que los electrones no son iguales entre sí. Prácticamente le dan nombre y apellido a cada electrón. Yo hago una analogía porque sé que los conocen. ¿Han visto la película de los Minions? ¿O ubican al menos una imagen, un meme, algo sobre estos pequeños bueno, son divertidos, ¿no? Y son caricaturas muy divertidas. Estos pequeños personajes, si yo los viera juntos desde lejos, lo único que yo podría observar son bolitas amarillas brincando, porque aparte se ve que son muy inquietos. Bolitas amarillas brincando. Y pensaría que todos son iguales. En la película incluso hay escenas donde parecen todos iguales. Pero conforme va avanzando el tiempo y noto los detalles, cada minion es distinto. Hay uno que tiene un ojito, hay uno que tiene lentes, hay uno que tiene un baberito, hay uno que tiene un overol. Cada uno tiene su nombre. Así son los electrones. Igual de inquietos, igual de distintos. Esos electrones que yo tengo que identificar, los que son más importantes en un átomo, son los que van a formar los enlaces. Aunque un átomo de plata tenga 47 electrones, los 47 no van a formar enlaces, solo unos cuantos. Esos unos cuantos que yo tengo que identificar, en química los conozco como electrones de valencia. Anótalo, por favor. Electrones de valencia. Todo lo que vamos a hacer en configuración electrónica y con el objetivo de Ceneval es identificar electrones de valencia. Así como en la película, la verdad es que no todos son protagonistas. Solo unos cuantos de los Minions tienen escenas importantes. Así los electrones. Yo te dije hace rato que en la tabla periódica tenemos 7 periodos, que son las filas de la tabla periódica, van del 1 al 7. Fíjate cómo en este diagrama que tú estás escribiendo va del 1 al 7. Son los niveles de la tabla, son los niveles de energía en los que se acomodan los electrones, o sea, todo está relacionado. Aquí trabajamos con 4 letras, todas minúsculas. La letra S, la letra P, la letra D y la letra F. ¿Qué son estos? ¿De dónde los sacamos? En el modelo de Schrödinger, él plantea que los electrones, además de ser distintos, de tener su nombre propio, de ser unos más importantes que otros, giran diferente. Probablemente por los modelos anteriores, desde Rutherford, desde el modelo de Bohr, teníamos esta idea de que los electrones solo giran de manera circular. Tienen este giro redondito y listo. Y Schrödinger dice que no, que eso es muy limitado para el comportamiento de la materia y que los giros pueden ser incluso en forma de infinito, en forma como de una flor o en múltiples dimensiones. Para poder representar estos giros, él asigna letras. El orbital tipo S, el orbital tipo P, el orbital tipo D
y el orbital tipo F. Son giros. Para que sea más sencillo, les asigna una letra y nosotros vamos a estar trabajando con esos orbitales. Por eso encuentras esas letras en el diagrama. Me estoy esperando para que todos lo tengan ya escrito. Recuerda que lo voy a retomar la clase siguiente. Va a ser nuestra herramienta de trabajo para los ejercicios. Necesito que todos lo tengan, por favor. Si llegaras a tener a la mano un color rojo, amarillo, verde, un color llamativo, las flechitas ponlas de ese color. Sería muy útil. Profesora, dice María Elena que se le puede repetir qué significan las letras y Juan Ignacio dice que ya terminaron de copiarlo. Perfecto. Contesto y continuamos, Juan Ignacio. Los orbitales son la representación de las letras. Son los giros que dan los electrones. Unos giran redondito, otros giran como en forma de infinito, otros pareciera que dibujan una flor cuando giran, y otros giran en múltiples dimensiones. Schrödinger decía, mira, no nos complicamos, no tenemos que escribir tanto la trayectoria, mejor les asignamos una letra. Y por eso ponen S, P, D y F. ¿Qué son estos? Orbitales. Así les llamamos. Orbitales. Son trayectorias que tienen los electrones. Recuerda que estoy hablando del modelo de Schrödinger y este tema es configuración electrónica. Esto es un poco de lo que menciona Schrödinger. A lo mejor el imaginar esa nube de electrones es un poco raro. A mí me sigue pareciendo un modelo muy interesante por eso, por su complejidad. Yo no puedo predecir la posición, el sitio, la ubicación de un electrón en este modelo, porque dice Schrödinger que tienen tanta energía que se ven así. Y podría ser que un mismo punto sea otro, porque se mueven tan rápido que no necesariamente lo ubicas en un lugar. Eso es lo complejo de este modelo. En la imagen de la derecha viene representado el último orbital, el orbital tipo F, el más complejo, ese que te decía que es de múltiples dimensiones. O sea, los electrones no giran solo en circulito. Fíjate cómo podrían tener estos giros tan complejos. Por eso les asignamos símbolos, les asignamos letras. Y nosotros vamos a lograr la siguiente clase de forma práctica, escribir modelos basados en estos diagramas de configuración electrónica. O sea, vamos a dibujar átomos. Vamos a usar el modelo de Bohr, porque este es muy complejo para dibujar. Vamos a dibujar el modelo de Bohr, pero lo vamos a dibujar representando primero los diagramas de configuración electrónica. Bueno, este me gustó por la animación. Vean cómo se mueven los puntos, por eso se los puse. Los puntos representan a los electrones. Entonces no giran redondito. Mira todos los giros que pueden hacer. Esos son los orbitales. Orbital tipo S, orbital tipo D, orbital tipo P, orbital tipo F. ¿Me tengo que memorizar los orbitales? Sí. Hay un poco de eso, pero la verdad Ceneval lo pregunta mucho más sencillo en esta versión. Este es el mismo que te pedí que dibujaras. Se los dejo también en la presentación por si alguien lo requiere. Me han dicho muchos estudiantes, maestra, mejor lo imprimo. Órale, se los dejo. Este tiene mejor definición por si lo quieren imprimir y tiene la flecha de color para que sea más sencillo para ustedes. Si lo necesitan de esta forma, lo podemos ocupar. Este es el diagrama que vamos a construir la siguiente clase. Vamos un poco a identificar las partes que lo componen y un poco la diferencia que existe entre docente y docente, porque dentro de esto también hay estilos. Empiezo del lado izquierdo. Tengo el símbolo del sodio. Entonces, lo primero que voy a escribir en un diagrama es el símbolo del elemento al que voy a representar. Repito, en este caso está el sodio. ¿Necesito poner esos corchetes a un ladito? No, no es necesario, no te preocupes. A esto me refería con el estilo docente. Hay docentes que lo escriben, hay docentes que no. Y es correcto en ambas. Si lo quieres poner está bien, no es necesario. Paréntesis, no es necesario. Pero el símbolo sí, y escrito correctamente. Fíjate cómo se respeta aquí la regla. Mayúscula, minúscula. Eso es importantísimo. Vamos a encontrar números que están del mismo tamaño del elemento. Esos números los conocemos como coeficientes y se van a referir al nivel de energía. ¿Cuántos orbitales tiene mi átomo? ¿Cuántos niveles de energía tiene mi átomo? En este diagrama vemos 3. Son los que están de color gris. Vemos el 1, vemos el 2, vemos el 3.
Hay 3 niveles de energía en esta representación de un átomo de sodio. Luego vemos las letras, son los orbitales, los que platicábamos. Orbital S, orbital P, orbital D, orbital F. ¿Los elementos tienen todos los orbitales? No. No. Los primeros elementos de la tabla, como son pequeñitos, solo tienen los orbitales más sencillos. Conforme vamos avanzando en la tabla, se van poniendo más complejos los átomos. No siempre ocupamos el orbital D, mucho menos el F. En Ceneval casi nos quedamos en orbital S y en P, que son los elementos más pequeños. Pocas veces ocupamos el D. Conforme vaya incrementando el número atómico, será más complejo el diagrama, más largo. Y finalmente, los números que están en superíndice, los números chiquititos, esos números me están indicando el número de electrones que tengo en cada nivel. Por decirlo de otra forma, me están diciendo que en un átomo de sodio tengo 3 niveles diferentes de energía. En el nivel 1 tengo 2 electrones que giran en un orbital S. En el nivel 2 tengo 2 electrones que giran en un orbital S y 6 electrones que giran en un orbital P. Y en el nivel 3 tengo un solo electrón que gira en un orbital S. ¿Esto para qué me sirve? Repito, la siguiente clase vamos a dibujar modelos atómicos basándonos en el modelo de Bohr. Y esto nos va a permitir gráficamente ver cuáles electrones están más cercanos al núcleo y cuáles electrones están más saliditos, más externos. Los que a mí me interesan son los electrones de valencia, los más externos. Visualmente los voy a identificar en el modelo dibujando esto. Eso es lo que vamos a hacer. Te muestro el tipo de modelos que vamos a dibujar. Esto sería basado en el modelo de Bohr. Esos que se están moviendo son los electrones. Y mira, aquí ya tengo representado el átomo del sodio. O sea, de aquí, de esto, saqué esto. ¿Cuántos electrones hay en cada nivel? ¿Por qué me interesa visualmente? Es que si te fijas, hay uno solito en el último nivel. Ese es el electrón de valencia del sodio. O sea que el sodio no usa todos sus electrones para unirse con otro elemento. Solo usa el último, el más alejado del núcleo. Ese es su electrón de valencia. Entonces lo vamos a hacer de forma práctica para que sea más sencillo para todos. Bueno, aquí les pone algo de la representación. Un poco para ubicar qué es lo que me está diciendo cada una de las partes del diagrama, pero igual lo vamos a hacer juntos. El chiste es representar estos modelos y ligar toda la información que hemos trabajado en la clase de hoy. Ese es el electrón que te decía, el que está solito, el más externo, el más alejado. Ese es el electrón de valencia. En uno de los reactivos que les puse de repaso, para los que van a responder al final de la clase, te estoy preguntando sobre el elemento flúor. Con toda intención, no te puse la imagen del flúor. ¿Qué quiero que hagas? Busca una representación del modelo de Bohr de flúor. Si tú pones en el buscador de internet modelo atómico flúor, te va a salir automáticamente esto, pero del flúor. Obsérvalo. Y fíjate en cuántos electrones, cuántos puntitos hay en el último nivel. Esa es tu respuesta. Así la vas a encontrar. Quiero que empiecen a ubicarlo espacialmente, para que la siguiente clase sea más sencillo entender de dónde saqué toda esa información, qué es lo que me está representando ese diagrama. Y listo.